confesar, a mí me encanta cuando llegue el jueves porque hablamos de estos seres tan especiales, tan maravillosos, que nos guían, nos cuidan, nos protegen, nos enseñan el camino, en fin, vamos a ver qué es lo que le corresponde al signo de Aries. Mi querido Aries, el arcángel que te corresponde el día de hoy es Raziel, el arcángel de los desafíos. Es un desafío pronunciar su nombre. Y bueno, tengo que comentarte que hoy tienes que aventurarte, lanzarte, hacer cosas que puedan llevarte más allá de ti mismo, porque recuerda que no estás compitiendo ante nadie. La competencia es individual, cada día ser mejor. Tauro. Machidiel, el arcángel de la individualidad, es decir, vamos a trabajar quién soy, qué hago aquí, para qué vine a este universo, cuál es la función que tengo yo ante todos los demás seres humanos que existen, porque le voy a confesar una cosa, usted es sumamente especial. Géminis. Bien, tenemos a Zadkiel, que es el arcángel del perdón. Así es que, mira, vamos a hacer una reflexión de qué es aquello que nos tiene molesto, enojados, lo que nos tiene tensos, lo que no podemos soltar desde nuestro interior. Porque te digo que, Géminis, mientras tú no sueltes esa parte que te esté estresando, no vas a alcanzar la felicidad absoluta en tu interior. Así es que vamos a liberar todos esos pensamientos y sentimientos negativos, vamos a perdonar. Cáncer. Bien, tenemos a Sandalfon, que nos va a llevar a hacer un viaje espiritual, nos va a permitir conectarnos, vincularnos con nuestra energía interior, que realmente es nuestra energía superior. Esa es la energía que nos conecta con todo el universo. Así es que mucha atención, si quieres hablar con los seres universales, la única manera de lograrlo es a través de tu ser interior. Leo. Bien, Leo, tenemos a Suplas, que es el de la autosanación. Te recomiendo que vayas a algún lugar abierto, que observes un paisaje hermoso. Te recomiendo también que lleves un poco de agua y cada que bebas ese poco de agua que tú lleves, lo que vas a hacer es pensar que esa agua está entrando dentro de ti y está conectándote con la naturaleza, llevándote hacia la salud perfecta. Haz este ejercicio y luego me platicas. Virgo. Achiay o Aquiay, el arcángel de la comprensión. Así es que hoy es buen momento para poder enfocarnos en aprender algo, en escuchar algo que sea importante, alguna información que sea diferente, que vamos a conocer de primera entrada, un curso, un taller, cualquier conocimiento nuevo que entre el día de hoy es extraordinario. Libra. Tenemos a Baraquiel, el arcángel de la confianza, y recuerden, la confianza empieza en nosotros mismos. Una persona que desconfía de todos los que le rodean es porque no tiene confianza en sí mismo. Una persona que confía en sí mismo puede confiar en las demás personas porque sabe que su intuición le va a avisar cuando una persona está cerca, en buen estado o en mal estado. Así es que ojo con esto, Escorpio. Tenemos a Micael o a Miguel, que es el arcángel de la protección y del trabajo. Así es que hoy, mi querido Escorpio, hay que chambearle. Vamos a echarle muchas ganas, no te me preocupes porque traes a Miguel que te va a decir por dónde, para dónde, qué tienes que hacer. Así es que todo va a estar muy bien el día de hoy. Aprovéchalo, mi querido Escorpión Sagitario. Ay, mis tocayitos de signo. Bueno, pues tenemos a Zuriel, que es el arcángel del equilibrio, lo cual quiere decir que, bueno, ni muy frío, ni muy caliente, ni muy rígido, ni muy flexible. Estamos en templanza, en un momento de equilibrio, de bienestar, nada nos altera, todo fluye de manera perfecta y hoy vamos a tener un día, tocayitos de signo, extraordinario. Vamos a darle, Capricornio. Ay, mis capricornianos, ¿qué les cuento? Tenemos a Cambriel. Cambriel es un arcángel que nos va a permitir lograr y alcanzar todas y cada una de las metas que nos propongamos el día de hoy. Así es que bueno, vamos a aprovechar que Cambriel va a estar con nosotros para que nuestras ambiciones, que no son malas, al contrario, nos dirigen y nos guían por el camino de la energía universal, nos van a llevar a conquistar esas metas. Acuario. Camael, el arcángel de la autodisciplina, porque ¿sabe qué, señor, señora? Le cuento una cosa, no hay manera, no hay forma, no hay método que podamos alcanzar algo si no es a través del trabajo interior y el trabajo exterior.
y este se genera a través de la autodisciplina, es decir, tú te vas a imponer la serie de ejercicios o de elementos que requieres para poder alcanzar tus metas. Y esto es fundamental, mi querido Acuario, así es que vamos a analizar qué es lo que necesitamos ajustar y cambiar para que podamos mantener nuestros objetivos completamente claros. Piscis, el arcángel del destino, el que nos indica hacia dónde nos tenemos que dirigir. Porque le digo una cosa, usted tiene que enfocar su mente hacia lo que usted desea y después dejar que el destino accione. Es decir, nosotros vamos a hacer lo que nosotros deseamos y en ocasiones suceden cosas en donde nos damos cuenta que los seres universales están ahí apoyándonos, guiándonos y brindándonos lo que necesitamos. En este caso, el arcángel Uriel es quien te va a dar esa maravilla, esa energía extraordinaria. Y señor, señora, como siempre le digo, el secreto de todo, ¿en qué está? En mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia que tengamos en este día. Si alguien te hace enojar, mantén una actitud positiva. Si alguien está molestándote, tú mantén tu mente enfocada en cuestiones armoniosas y positivas y esa va a ser la respuesta y el secreto de que tu día sea extraordinario.